Adiós Adicción, episodio número 54. Muchas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. Bienvenido una vez más a un nuevo episodio de Adiós Adicción. Mi nombre es Gregory Chiñas y soy una persona que abusa del consumo del alcohol. O como en otras palabras también decimos, soy una persona adicta al alcohol. El día de hoy te estaré platicando de solo dos cosas, muy brevemente. Bueno, quizá no tan brevemente, te estaré comentando mi experiencia como familiar de un adicto y también te estaré comentando mi experiencia del otro lado de la barrera, siendo el adicto que está afectando a mi familia. También, y antes de finalizar el episodio, comprometido con la cuenta de los 100 consejos para alguien que quiere dejar de beber pero tiene demasiado miedo de intentarlo, te estaré trayendo los siguientes 10 consejos para alguien que quiere dejar de beber pero tiene demasiado miedo a intentarlo. Comencemos entonces de una vez. Te quiero entonces recordar en este momento que te puedes poner en contacto conmigo a través del correo electrónico gregory@adiosadiccion.com, que también me encuentras en la página de Facebook y en la página de Instagram con el mismo nombre, Adiós Adicción. Y también no se me va a pasar, ya se me estaba pasando recordarte que no importa en dónde estés escuchando en este momento, no importa si estás escuchando este episodio en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en iVoox, en TuneIn, en iHeartRadio, no importa dónde lo estés escuchando en este momento, si regresas algún día a esa plataforma y no encuentras el episodio o no encuentras ni incluso el podcast, por favor, dirígete a la página www.adiosadiccion.com. Es ahí donde vas a encontrar todos los episodios, no importa qué pase con los otros servicios. Es ahí donde yo estoy poniendo todos los episodios, de ahí no falla. Ahí encontrarás también las notas, ahí también encontrarás la manera de mandar un comentario, saludo, etcétera, lo que se te ofrezca. Y también están todas las ligas a los otros servicios, a todos los servicios donde el podcast está publicado. ¿Te parece entonces? No se te olvide, www.adiosadiccion.com. Y el día de hoy quiero compartir contigo, si es que estás interesado, si es que estás interesada en saber cuánto tiempo llevo en sobriedad, si lo he conseguido, si no lo he conseguido, pues aquí está la actualización del día de hoy. En este momento me encuentro con 1 mes, 15 días, 11 horas, 40 minutos y 13 segundos sin beber una gota de alcohol, y no sé si todavía experimentando mi nube rosada, el de Pink Cloud, pero ¿sabes qué? No importa, estoy feliz de hacerlo, estoy celebrando 45 días de sobriedad, no recuerdo la última vez que eso sucedió. Te comenté, creo que eso pasó este año, me estoy acercando peligrosamente a decirte que en este año no había logrado estar con más de 2 meses de sobriedad. ¿Y por qué digo peligrosamente? Porque eso me remontará hasta el 2019 entonces, y ya pasó bastante tiempo desde esa última ocasión que pude celebrar 60 días de sobriedad. Pero bueno, estoy en el camino y estoy seguro que lo voy a conseguir. También, si estabas interesado en saber cuánto tiempo, de acuerdo al tiempo que yo puse en promedio, cuánto tiempo me dedico cuando estoy tomando, en ocasiones es más, en ocasiones es menos, pero te puedo decir que cuando menos, casi cerca de 100 horas de mi vida he podido aprovechar, más de 4 días, he podido estar prácticamente una semana viviendo sin necesidad de haber estado embrutecido. He recuperado una semana de mi vida haciendo algo, no lo sé, probablemente nada, viendo la tele, viendo una serie, una película, algo, pero ¿sabes qué? Lo recuerdo que eso es bueno y no fue desperdiciándolo ni haciéndole daño a mi cuerpo en ningún momento. También he podido ahorrar ya cerca de $675, los cuales son más que bienvenidos porque he tenido que hacer varias compras. ¿Y sabes qué? Tengo el dinero. ¿Por qué? Porque no lo estoy desperdiciando en el alcohol. Pero en fin, así es entonces esta actualización que traía para ti. Bueno, para entrar en materia, recordarás que en el episodio número 1, si es que lo has escuchado o si no lo has escuchado, te recomiendo regresarte hasta el episodio número 1, donde el Dr. Sánchez Huesca, el subdirector adjunto normativo de los Centros de Integración Juvenil, me comentó, y por lo mismo eso te lo transmití yo a ti, lo importante que era el trabajar también con la familia del adicto.
lo importante que era para la familia entender cómo manejar esa dinámica. Y pues bueno, seguramente eso involucraba mucho más desarrollo que el que nosotros podemos ver en un inicio. Y por desarrollo te quiero comentar que obviamente es un trabajo que se tiene que llevar a cabo en el transcurso del tiempo, con ciertas dinámicas, con cierto proceso, con ciertos, digamos, yo creo, incluso pláticas de grupo entre la misma familia y poder así desarrollar desde una estrategia de cómo poder ayudar a la persona que está en casa, que está sufriendo de las adicciones, pero también cómo poderse ayudar ellos mismos a lidiar con ese tipo de situaciones, con ese tipo de problemas de tener a un adicto en casa. ¿Por qué lo digo? Es importante recordar, si tú estás del lado, si tú eres la persona que está sufriendo en este momento el abuso de sustancias o el ser adicto a otro tipo de situaciones que no sea de sustancias, pero que has reconocido probablemente que estés afectando a la familia, es importante el intentar entender que la familia está ahí para apoyarnos, sí, que la familia va a hacer todo lo que pueda hacer para hacernos ver el que estamos quizá haciendo algo malo y dañino para nosotros mismos, pero que también eso probablemente tenga un límite. Y nosotros estamos esperanzados como adictos a que la familia va a estar ahí para nosotros por siempre, que no importa lo que hagamos, ellos van a estar ahí apoyándonos, que siempre vamos a tener techo, que siempre vamos a tener comida, que siempre vamos a tener cómo incluso poder pagar por nuestra adicción, porque siempre van a estar ahí con nosotros. O incluso si eres un adicto funcional, que ya también hemos platicado, la familia va a estar ahí, como quiera que sea, inmune, inerte a las cosas que hagamos. Pero no quiero hablar de eso ahorita en este momento. Eso quiero empezar más bien a platicarte qué es lo que pasó conmigo estando del otro lado. ¿Qué es lo que pasó conmigo? Aunque ya te lo narré en el episodio número 9, donde te cuento parte de mi historia, de cómo empezó todo para mí. Hice un breve resumen de cómo fue también en mi infancia, pero hay muchos episodios, muchos capítulos de mi vida que obviamente han estado conmigo sin poderlos yo externar. Y como te prometí en una ocasión, poco a poco iré sacando esas cosas para compartirlas contigo, porque seguramente tendremos muchas similitudes y te darás cuenta que no estás solo, porque yo me he dado cuenta que no estoy solo en esta batalla. Comentándote entonces, al ser yo un niño, 5 o 6 años, ¿qué figura más importante para ti que la que es tu padre? Y para mí yo recuerdo un momento muy especial de mi vida, donde de hecho yo tuve la fortuna de vivir en un puerto y al tener la playa muy cercana y ser un niño e ir a la playa con mi padre y ver esa figura que podía llevarme a la zona profunda del mar sin yo de hecho sentir miedo alguno. Era para mí sensacional el ver cómo podía poner mi vida en manos de alguien y al cual yo podría admirar en ese momento como niño pensaba el resto de mi vida. Pero el tiempo va pasando y donde el niño va entendiendo un poco más, al crecer un poco más, la dinámica que la familia tenía y el problema que representaba el que mi padre también tenía un problema de consumo de alcohol. El abrir los ojos con el tiempo y darme cuenta que la familia, mi hermana mayor, me lleva 7 años en números cerrados. Si yo era un niño de 8 años, ella ya era una adolescente de 15. Ella podía ya percibir mucho más que yo, entender mucho más que yo el cómo es que esa dinámica funcionaba. Al empezarme a dar cuenta de ello, el ver cómo es que la familia sufría, que mi otra hermana también mayor que yo, obviamente también sufría, mi madre sufría, fue algo bastante fuerte para nosotros y fue algo que nos atormentó por muchos años. Fue algo que desafortunadamente regía el cómo la familia funcionaba internamente. Era algo que regía el cómo el día se iba a desarrollar. ¿Por qué? Porque mi padre bebía cada 3 días. Siempre había yo dicho antes de poder ligar,
mis borracheras por más de varios días, de manera seguida, de manera continua, siempre decía que eso era lo único bueno que yo le había sacado a mi papá, que era que él no podía beber más de un día seguido, que él tenía que beber un día, pero se detenía por dos, y al tercer día volvía a repetirse, no importando si eso cayera en sábado o en domingo o en lunes, eso no importaba. Esa era la mecánica que él utilizaba. Y antes de la tormenta, antes de cada vez que él quería beber, era ahí donde pasaba, la verdad, algo muy, muy feo, lo puedo decir abiertamente, en la casa. Nadie quería estar ahí. Pero la única que vivía atrapada, que posteriormente obviamente pagó por ello, pagó físicamente por ello, ese desgaste obviamente fue muy intenso, fue mi madre. Nosotros como adolescentes teníamos la oportunidad de salirnos con los amigos, de ir a practicar algún deporte o simplemente desaparecernos por el resto de la tarde y llegar ya en la noche cuando él probablemente ya estaba aturdido o ya incluso durmiendo. Pero mi madre era la que vivía atrapada todo el tiempo. Mi madre era la que estaba ahí realmente recibiendo esos golpes psicológicos que afortunadamente nunca se convirtieron en golpes físicos. El vivir de esa manera, el haber podido escapar yo a los 14 años, salirme a vivir a un internado, a estudiar la preparatoria, y el regresar de vez en vez a la casa me libró en muchas ocasiones del poder quizá tener un mayor daño psicológico. Pero esas ocasiones cuando uno regresaba de vacaciones a visitar a la familia, a visitar a mi madre y obviamente a mi padre, porque eso incluía a los dos, era algo que el enamoramiento de la situación duraba probablemente algunos días hasta que nuevamente se volvía a percibir ese ambiente y esa dinámica tóxica, esa sensación de impotencia, de frustración y a su vez también de miedo. Porque como niño, aunque nunca vi a mi padre golpear a mi madre, hay 2 episodios, o probablemente 3 episodios, que marcaron mucho mi vida como persona, como niño, que ve a su padre embrutecido por el alcohol, que es el tener a mi padre enfrente de nosotros, de mi hermana, verme con ella, observando a mi padre con un cuchillo en la mano amenazando a mi madre. No recuerdo las palabras que él decía en ese momento, no lo recuerdo. Solo recuerdo haber visto a mi madre sentada en un sillón y a mi padre con un cuchillo en la mano. Yo era un niño de no más de 10 años. Probablemente al haber sido más grande, aún no lo sé incluso. No lo sé si hubiera hecho yo algo. Probablemente sí. Pero mi padre me imponía en ese momento y nos quedamos congelados, mi hermana y yo sin poder hacer nada. Eso es lo que yo recuerdo abiertamente de esa ocasión. También otra ocasión que me marcó bastante, que me persigue incluso en ocasiones porque me puedo ver ahí reflejado, porque he hecho ya lo mismo en este tiempo, que yo he sido consumido por la adicción. Recuerdo a mi padre romper un vidrio con la mano, romper una ventana con la mano, por el simple coraje probablemente que estaba externando en ese momento durante su consumo del alcohol o de su desesperación o qué sé yo. Pero recuerdo haberlo visto romper un vidrio, una ventana con la mano y después recoger obviamente todo el desastre al siguiente día, pero ignorándolo, obviamente, pero eso ya había marcado a nosotros los que estábamos viviendo ahí en la casa. Era algo que nosotros sabíamos que podía pasar tarde o temprano, era algo que sabíamos que íbamos a experimentar probablemente la siguiente vez que él bebía. Y cuando te digo que él estaba bebiendo cada tercer día, ya te imaginarás esas emociones que teníamos tan repetidamente. Probablemente haya personas que experimenten eso todos los días. Probablemente haya personas que experimenten eso cada mes, cada 2 meses, etc. Pero nosotros, mis hermanas y yo, mi madre y yo, lo experimentábamos cada tercer día. Recuerdo algo también que me marcó mucho, que fue el estar presente cuando la policía llegó a la casa a llevarse a mi papá. La policía llega a la casa, mi padre lo detecta, él estaba afuera, no sé qué estaba haciendo, para ser sincero, corre hacia el interior de la casa y por lo que haya sido, tropieza y los policías de las piernas lo arrastran hacia afuera de la casa porque no tenían ellos permitido entrar a la casa sin consentimiento. Lo arrastran de las piernas, lo sacan y lo llevan a dormir
a la comisaría del lugar donde vivía. Pasó la noche ahí, el siguiente día. Ya te imaginarás el nerviosismo de nosotros, el nerviosismo de mi madre, el nerviosismo de sus hijos, al saber o al pensar cómo es que él iba a regresar el siguiente día. Iba a regresar de buenas, iba a regresar de malas, iba a romper más ventanas, se iba a embrutecer nuevamente. Era algo que estaba dentro de nosotros, nos consumió durante muchos años. Y esa fue nuestra vida, eso era nuestro día a día, vivir con ese miedo, vivir con ese temor de que algo fuera a pasar. Nosotros no teníamos coche en la familia, no teníamos coche en la casa porque coche que mi padre tenía, coche que él destrozaba. Afortunadamente nunca mató a nadie por andar bebiendo alcoholizado. Pero te cuento todo esto con la única intención, tú que tienes ese problema de consumo de alcohol, quiero que te des cuenta cómo es que la familia se ve afectada. En este caso, mi padre no tenía control sobre su adicción. Mi madre hizo todos los intentos posibles, desde convertirse a una religión hasta intentar estar con él, de hecho, en la casa, haciendo lo mismo que él hacía para que él no se saliera a hacer otros desmanes, etc. Ella, yo creo que intentó, como cualquier otra esposa que quería todavía mantener su matrimonio, intentó varias opciones, ninguna funcionó. No importó lo que hiciera. Mi padre nunca dejó de beber. No importó lo que nosotros también hacíamos o decíamos, o incluso, ¿sabes qué? Dejábamos de decir. Porque eso no se platicaba en la familia. Sabíamos que todos sufríamos, pero nadie era capaz de decirle nada a él, de decirle, detente, que nos estás matando. Detente, que nos estás atormentando cada vez que esto sucede. Nadie fue capaz de decir nada. Yo nunca le dije nada. Lo pensábamos probablemente tiempo después. Muchos años después me enteré que mi hermana le deseó hasta la muerte a mi padre. Algún momento, cuando ellos hicieron las paces, mi hermana, de hecho, reconoció enfrente de él y le dijo, papá, algún día yo deseé que te murieras. Imagínate qué infierno vivíamos. Y sé que hay muchas personas, recuerda que te he dicho que como adicto no quiero que nos veamos en las diferencias, quiero que nos centremos en las similitudes. Probablemente tú vives una situación distinta, pero quiero que te des cuenta el daño. Yo te lo digo como familiar de una persona, te estoy contando ahorita el lado de cómo familiar de una persona que desafortunadamente se quitó la vida, y que no pude cruzar palabra con él en los últimos probablemente 10 años de su existencia por una relación nula, que desafortunadamente estoy seguro se quitó la vida por consecuencias de su adicción. Y lo sabes que también es un temor porque lo he platicado aquí anteriormente, que es uno de mis grandes temores, el llegar, el si no detengo esto, el si no hago las cosas que tenga yo que hacer en este momento en el cual me encuentro, entonces existe algo latente esperándome ahí que quizá me lleve a una situación que no pueda controlar, que se salga de control y que termine convirtiéndose en algo que me lleve a tomar una decisión que en este momento no quiero ni pensar. Entonces mi familia se vio afectada. Mi madre murió joven incluso. Por eso y por algunas otras cosas más, pero estoy seguro que ese infierno que vivió ayudó muchísimo a que ella se desgastara internamente. Ella tenía 56 años cuando falleció. Insisto, no solo fue por eso, fue por varias otras cosas que ella fallece, pero estoy seguro que gran parte de esa fortaleza física que ella necesitaba para posteriormente poder librar sus propias batallas fueron consumidas. Todas esas fuerzas fueron consumidas, esa energía fue consumida por tener que lidiar con eso en casa durante muchos años. Nosotros como hijos tuvimos la oportunidad de salir. Cuando yo salí de la casa, mi madre con lágrimas en los ojos me decía, hijo, no regreses. Quédate donde estás. Haz tu vida en otro lugar.
Sal a otra ciudad, quédate allá, no vengas. No vengas. ¿Cómo crees tú que me hacía sentir eso al escuchar a mi madre decirme eso? Que como madre estaba sacrificando eso, que es el querer estar con sus hijos todo el tiempo, y que mi madre tuviera que decirme no vengas, porque no quiero que vivas este infierno. Aún así nosotros íbamos, por supuesto, porque no la queríamos dejar sola. Y pues bueno, duró el infierno hasta que mi madre murió, hace 20 años. Y ese infierno entonces se detuvo. El ser familiar de un adicto se detuvo repentinamente y entonces nosotros como familiares teníamos ya la opción de cortar de tajo la relación con la persona que nos había lastimado durante tanto tiempo. Nosotros como hermanos decidimos separarnos de nuestro padre. Ya no había nada que nos uniera. Ya no estaba mi madre de por medio. Nos alejamos de mi padre, todos. Lo dejamos hacer su vida. Él quería tener una vida distinta y lo dejamos. Nos convino hacerlo. Era mucho mejor pensar que no había algo que nos estaba lastimando. Obviamente no es tan fácil, se dice muy fácil, pero no es tan fácil de dejar ir a una persona que aún con vida y aunque te haya hecho mucho daño, es muy difícil dejar a esa persona. Bien o mal, tenemos sentimientos y emociones. Y era mi padre a fin de cuentas. Fue muy difícil, pero por qué tan grande era el deseo de sentirnos mejor, de no tener ese sufrimiento, que todos nos alejamos. Entonces ya no supe su tormento durante los últimos años de su vida. Pero entonces hubo tiempo para mí, después de ese cambio, después de no tener a mi madre, pues también ahora yo empecé, ¿por qué no?, a conocer el alcohol. De hecho, poco antes incluso de que ella muriera, no lo sé. Sería muy osado decir que le rompí el corazón y que también, debido a ello, se aceleró su deterioro. Probablemente sea muy osado decirlo, pero en algún momento me descubrió ebrio. Y pues bueno, aunque eran mis primeros pininos, mis primeras andanzas con el alcohol cuando tenía yo alrededor de 20, 21 años, aún así yo sé que ella no me quiso ver de esa manera, no me quiso escuchar de esa manera. Era revivir para ella, no revivir, perdón, era sumarle todavía más. Si ella ya tenía un infierno con el marido, ¿para qué quería que el hijo, sin haber aprendido las experiencias, sin haber aprendido del sufrimiento que como familia habíamos pasado, parecía que no entendía entonces el mensaje claro que era aléjate del alcohol que te va a hacer sufrir y va a hacer sufrir a tus seres queridos? No entendí el mensaje. ¿Quién experimenta en cabeza ajena? Nadie. Y pues bueno, me tocó mi momento. Y a partir de los 20, 21 años entonces conocí el alcohol. Y poco a poco fui transicionando a ser esa persona que fue lastimada por un alcohólico, a ser el alcohólico ahora que estaba lastimando a las personas que lo querían. Aunque mi evolución llevó tiempo, aunque mi evolución llevó años, 10, 15 años, hasta el momento que entendí y empecé a verme peligrosamente como mi padre, fui consciente de ver esa similitud con él. Entonces fue ahí cuando empiezo a plantearme esa situación de querer controlar, de querer entender qué es lo que estaba yo haciendo, no sin antes haber incurrido en hacerle daño a mi familia. ¿En qué sentido daño? Mi hermana mayor ha estado conmigo desde el fallecimiento de mi madre en el 2000. Ella ha sido para mí una figura que llegó a suplir a mi madre. Y por eso mismo, ella ha padecido las inclemencias de mi adicción, en ocasiones. Y es triste porque yo sé el daño que ella sufrió al haber visto a mi padre, al haberle incluso deseado la muerte. Yo sé que el haberme visto a mí también en su momento, en ese grado de inconsciencia, o hablando estupideces,
comportándome de la misma manera o ponerla en situaciones donde lo único que estaba haciendo era remontarla, hacer que ella se remontara a esos momentos de sufrimiento que teníamos con mi padre. No era justo para ella revivirlo. Afortunadamente para ella, y desafortunadamente probablemente para mí, fui una persona que era hasta cierto punto independiente, que al tener de hecho mi propia casa donde vivir, el propio apartamento, un trabajo, etcétera, no tenía que necesariamente interactuar mucho con mi hermana. Tenía yo la posibilidad de darle una cara a ella y quedarme la cara que no era tan agradable para mis adentros nada más, viviendo probablemente esos momentos oscuros, esos momentos en soledad en mi propio lugar sin afectarla a ella mucho, pero sin duda la puse en situaciones donde probablemente ella se tuvo que plantear y pasar nuevamente, el plantearse más bien, el revivir esas situaciones que pasó con mi padre, y yo me empecé a sentir obviamente culpable el que yo los estaba poniendo en eso. Siempre había sido el tío un poco más divertido, el tío comprometido, el tío que llevaba a mis sobrinos, hijos de mi hermana, hijo e hija de mi hermana. Era el tío que daba el ejemplo, el buen ejemplo, no el mal ejemplo. Entonces, cuando empieza a salirse de control esa situación, digo, esto me está llevando a un lugar donde me da miedo. ¿Por qué? Porque entonces me doy cuenta de que me parezco mucho a mi padre. Y lo he dicho antes, el parecido físico estaba ahí, el parecido de comportamiento siempre de hecho me ha mantenido en cierta línea de quererme separar de él, de no ser exactamente como él fue. Y ahorita que me encuentro ya intentando yo formar una familia, me he planteado en muchas ocasiones que yo no quiero ser como él, que yo no quiero llegar a ser él, pero ya no lo quiero involucrar. Él ya afortunadamente está descansando, pero en mi caso quiero que yo centrarme en mí. Yo quiero ser la persona que tome buenas decisiones, que aunque haya momentos difíciles en mi vida, el alcohol no tiene que ser uno de ellos. Yo puedo y tengo en mis manos el poder cambiar mi vida. Yo tengo en mis manos el poderle dar a las personas que me rodean una vida más digna. Y es difícil, y lleva tiempo, y llevará muchísimo esfuerzo. Y en ocasiones me tenga que sentir solo, y tenga que de hecho estar solo en esta batalla. En ocasiones siento que las personas no me comprenden, que esa persona que debería de estar contenta, o de esas personas que deberían de estar deseándome lo mejor, pareciera que en lugar de ayudar son un obstáculo. Pero ¿sabes qué? Aún así, tú y yo debemos intentarlo. Date cuenta que las personas que nos rodean, las personas que nos aman, así como te digo que les hables de frente y les digas las cosas como son, también esas personas tienen su límite. Esas personas tú no vas a querer ponerlas a ellas, a esas personas, en un momento donde tengan que decidir dentro de su propia vida, si tengan que decidir por ellos o por ti. Quizá muchas personas todavía vayan a elegir por ti, porque eres muy importante para ellos. Pero quiero que pienses que no se lo merecen. Las personas que verdaderamente te aman no se merecen vivir ese infierno que probablemente tú estás ocasionando. Y quiero que te des cuenta de ello. Quiero que te motives a buscar la manera, las herramientas, lo que tú gustes. Un podcast, grupos de ayuda, alcohólicos anónimos, terapia, una clínica, un hospital, un retiro, lo que quieras. Pero busca y encuentra lo que te vaya a ayudar a superar esa adicción. No se vale hacer la vida imposible para los seres que nos quieren. He tenido la oportunidad de perdonar a mi padre después de su muerte. No tuve la oportunidad de hablar con él, como te comenté, fácilmente por cerca de 10 años antes de que él falleciera. No hubo relación. No tuve la oportunidad de sanar esa relación. Tuve la oportunidad después de su muerte, alrededor de un año después de su muerte, probablemente 2 años después de su muerte, de hacer ese análisis interno y decir, Padre, te perdono. Pero aún con ese perdón, aún con esas ganas de verdaderamente dejar ir esas emociones, aún duele.
Aún duele después de tantos años. Y ahora me toca a mí no hacer lo incorrecto. Y por eso es que estoy luchando todos los días con ello. Por eso es que el día de hoy estoy celebrando 1 mes y 15 días, 45 días de sobriedad. Pero lo más importante es que la relación con las personas que me quieren es mucho mejor que lo que eran hace 45 días. Ahora soy una persona por la cual mi hermana no tiene por qué preocuparse, por la cual mi esposa no tiene de qué preocuparse, cuando menos relacionado al consumo del alcohol. Soy una persona que no va a dejar en ridículo, que puedo ir a cualquier cena en este momento, a cualquier reunión, digamos, con amistades, y no soy esa persona que va a ocasionar estrés en mi esposa o en mi familia, de que ellos tengan que estar estresados por no saber cómo yo me voy a comportar o cómo vaya yo a finalizar el día o los días que vengan a continuación. Entonces te invito abiertamente, te abro esta invitación, te la entrego en tus manos. Haz lo que puedas para cambiar tu vida. Estamos de un lado que en ocasiones nos cegamos, que no vemos cómo afectamos a nuestra familia, porque ellos van a estar ahí. Pero date cuenta que lo estamos haciendo. Es difícil, lo sé. Es difícil. Si en algún momento quieres platicar, si en algún momento quieres abrirte, si en algún momento te encuentras solo o sola, si en algún momento quieres tener a una persona, la verdad, siempre te he extendido la invitación de que te puedas poner en contacto conmigo. Me gustaría mucho escucharte. Me gustaría mucho escucharte. A través de este podcast he encontrado amigos. He encontrado amigos y yo quiero que tú sepas que tú también lo puedes hacer. El día de hoy dejo más claro que nunca el que nosotros no debiéramos de ser el causante de que nuestra familia se desintegre, de que nuestra familia tenga que decidir entre qué es más importante para ellos. No los pongas en esa posición. No te pongas en esa posición. Y si tú eres familiar de una persona que sufre de adicciones, te lo quiero decir abiertamente, aunque me duele mucho reconocerlo, porque estoy aquí para ayudar a las personas que sufren de sus adicciones. También te quiero decir a ti, date la oportunidad de vivir tu vida también. No pongas todo, no pongas en riesgo a tu propia familia, quizás si ya tú estés casado o casada, si tengas hijos, si tengas hijas, no pongas tu propia familia en riesgo para otra persona que esté sufriendo adicciones. Plantéate un límite también. La codependencia puede ser muy fuerte, pero ¿sabes qué? Puede que termines en algún momento sin un hermano, sin una hermana, sin un padre, sin una madre, pero también sin un esposo, sin una esposa, sin tus hijos, porque no supiste priorizar lo que era más importante. No digo que abandones a tu familiar, no te estoy diciendo que lo abandones, solo quiero que tú también te plantees la opción de encontrar ayuda, porque también existe ayuda para familiares de personas que sufren adicciones. Alcohólicos Anónimos tiene un grupo dedicado para ellos, pero sé que en muchos otros lugares puedes también encontrar ayuda. Plantéate la opción. Aprende el cómo poder manejar estas situaciones. No te estoy diciendo, insisto, que dejes solo a ese ser querido. Solo te estoy diciendo que hagas lo correcto. Y hay varias maneras de hacer lo correcto. Solo aprende cómo es que lo puedes hacer. Bueno, pasado el sermón, perdóname por haberlo hecho, pero sabes que en ocasiones me pongo intenso, sobre todo cuando me llega mucho esto. Y la verdad, se me hizo el corazón chiquito cuando me llegaron correos, especialmente esta semana, de personas que están lidiando con algún familiar que quieren mucho y que los quieren ayudar. Y la verdad que lo siento mucho por ellos, porque sé que es bastante complicado. Yo en su momento no necesariamente queríamos ayudar a mi papá, sino más bien queríamos evadir la realidad, queríamos evitar ese sufrimiento, no nos planteábamos el ayudarlo, salvo mi madre obviamente que quería a lo mejor cambiarlo.
En este caso, 2 personas que están haciendo el esfuerzo por ayudar a sus seres queridos, la verdad es que me movieron y me hicieron ver que, pues bueno, he estado desafortunadamente probablemente en esos 2 lados, el estar dentro de una familia que sufrió, pero también siendo el causante de que otras personas sufran por mi comportamiento. Pero en fin, ya para finalizar el episodio el día de hoy y pasar con los 10 consejos, los siguientes 10 consejos para alguien que quiere dejar de beber pero tiene miedo de intentarlo, te recuerdo que te puedes poner en contacto conmigo al correo electrónico gregory@adiosadiccion.com, en la página de internet www.adiosadiccion.com, y que te extiendo la invitación a que participes. La vez pasada te extendí la invitación, de hecho casi cada episodio te extiendo la invitación, que me mandes mensajes de voz, que me mandes mensajes de texto, algún correo, lo que tú quieras que yo lea o que yo comparta con los demás, o si quieres de hecho participar en una plática, déjate de entrevistas, si quieres que platiquemos tú y yo y que esa plática le llegue a los demás, se pueda publicar y haya alguien que extraiga de esa plática algo que les pueda funcionar, adelante, más que bienvenido, más que bienvenida. Por favor, dame esa oportunidad, pierde el miedo, te prometo que no duele, te prometo que es una dinámica bastante padre, y sobre todo el que le puedas ayudar a alguien a entender un poco más por lo cual está atravesando. O de hecho, sabes que incluso te puede ayudar a ti. Estoy seguro que nadie te va a juzgar. Y si algún atrevido lo hiciera, despreocúpate. Seguramente no vivo en tu ciudad o en tu colonia. ¿De acuerdo? Probablemente viva en tu país, pero en fin. Voy a pasar entonces a leerte los 10 consejos para personas que quieren dejar de beber, pero tienen demasiado miedo a intentarlo. Recuerda que estos consejos en ocasiones son muy cortos, en ocasiones son un poquito más elaborados. Recuerda que esto fue la iniciativa de una empresa que quiso bautizar como septiembre sobrio o septiembre de sobriedad, y donde le preguntó a 100 personas cuáles serían los consejos que le daban a alguien que quería dejar de beber pero tenía demasiado miedo a intentarlo. Estas personas que participaron eran desde personas que apenas empezaban, pero que ya habían empezado, eso sí, el proceso de recuperación, pero también había personas que ya llevaban un poco más de tiempo. Probablemente lo vas a poder diferenciar porque las personas que regularmente llevan más tiempo tienen consejos un poquito más largos. Pero en fin, empecemos entonces con el consejo número 61. Estarás bien sin tu adicción. Consejo número 62. Camina directamente, aléjate de tu adicción, no mires atrás y repítelo en todo momento. Continúa caminando. Número 63. Comprométete a un periodo de tiempo con el que te sientas cómodo. Utiliza herramientas como grupos en línea, amigos, lee artículos, cuenta tus ahorros, practica la meditación, haz cosas para recompensarte, no para castigarte. El castigo conduce al fracaso. Número 64. No es como crees que va a ser. Recuperarás tu libertad. Consejo número 65 para alguien que quiere dejar de beber pero tiene demasiado miedo de intentarlo. Le diría que el miedo nos ciega del cuál es el verdadero peligro. En este escenario, eso significa que mi miedo a dejar el alcohol me habría cegado ante el verdadero peligro, que era continuar bebiendo. El miedo es mentiroso y además ladrón. Consejo número 66. Ya estás de camino a casa. Consejo número 67. Beber no hace nada mejor. Aunque da miedo dejarlo ir, no te arrepentirás. Consejo número 68. Si te duele no hacer nada con algo que te está lastimando, probablemente sea una adicción. Consejo número 69 para alguien que quiere dejar de beber pero tiene demasiado miedo de intentarlo. Es más fácil de lo que piensas. Y ya por último, consejo número 70. Probar puede ayudarte a comenzar a sanar a través del miedo. Y no intentarlo le da al miedo su poder. Y pues bueno, ahí están entonces los 10 consejos. Todavía nos faltan 30. Ya veremos qué nos deparan en los siguientes episodios. Ahí te los estaré trayendo entonces. Ya por último te recuerdo, no me canso de hacerlo, gregory@adiosadiccion.com. Coméntame, dime
Confírmame que quieres participar en este podcast a través de cualquier mecanismo, mensaje de texto, correo, mensaje de voz, participar en una plática. Tú dime, yo estoy listo para ti, estoy listo para compartir lo que tú quieras que yo diga, sea corto o sea largo. Eso no importa. Lo importante es que compartas algo con los demás. Pues bueno, hasta aquí te dejo el día de hoy. Recuerda lo que siempre te digo, hay seres, y ahora con mayor razón, hay seres que te quieren, hay seres que quieren ver que tú superes tu adicción. No les des la espalda, háblales de frente y pídeles ayuda. Pídeles que te ayuden a encontrar una salida. Aquí nos vemos en un siguiente episodio de Adiós Adicción. Hasta la próxima.